Bienvenido a este nuevo episodio de Semillas de Vida. Hablemos hoy del altar familiar. El altar familiar obviamente es lo que hacemos en familia. Pero antes de entrar en detalle, mirábamos con mi esposa una película estos días de las diferentes guerras que se daban en la antigüedad. Bueno, y en la Biblia está escrito que cada vez después que se hacía una batalla, se erigía en un lugar alto un altar, un monumento de piedras, como le quiera llamar, donde se recordaba y al verlo se indicaba que ahí hubo una batalla, pero más que eso, ese altar lo erigía aquellos que habían ganado. Pues hagamos hoy de esta plática un altar familiar. Un altar familiar viene a ser un legado para nuestros hijos y para los nuestros. ¿Y qué es un legado? Es lo que vamos nosotros a dejar. Y muchas veces nos preocupamos como padres, como esposos, en querer dejar cosas materiales a nuestros hijos. O cuando se casen o se vayan, que vayan a comprar un buen apartamento, un buen carro. Y yo te voy a decir algo, si podemos hacerlo, está bien. Pero el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es recordar nuestros altares familiares. Y nuestros altares familiares vienen a ser aquello que hacemos como una sana costumbre en nuestros hogares. Y tal cual, levantar un altar cada semana. Y no de piedras, no ir a buscar un monumento para levantar y hacerlo así. No de piedras, sino que busca semanalmente un espacio, un tiempo para encontrarte con los tuyos. En medio de esta vida ajetreada, en medio de esta vida donde todos tienen sus dinámicas, pienso en el ejemplo que tenemos en nuestra casa. Tengo 2 hijas, lo he mencionado, ya ustedes han escuchado en reiteradas ocasiones. Mi esposa trabajando, yo trabajo, mi hija mayor trabaja y combinado a eso sus estudios, sus proyectos personales, mi hija menor sus estudios. Y es una vida ajetreada, una vida en que todos tenemos ocupaciones. Pero hay un momento en que necesitamos coincidir todos, encontrarnos y levantar un altar de familia. Nosotros como familia, cada domingo, entregando la semana, decidimos acercarnos y orar juntos, platicar. Y les estoy diciendo, no de un tiempo de que nos va a llevar 1, 2 horas, ni una pequeña mini iglesita en esa hora, no. Algunas veces lo hacemos en el comedor, otras veces en el espacio de la sala y platicamos. Una plática breve, así como esta que estamos teniendo, práctica, donde decidimos encomendar a Dios la semana que viene. Porque saben, el pasado ya pasó, el presente lo estamos viviendo hoy y el futuro solo Dios sabe. Entonces por eso nos reunimos como un altar familiar a encomendar nuestro camino, a encomendar nuestros trabajos, las actividades de estudio de mis muchachas y lo que viene, lo que está por delante, a bendecir nuestra semana y a darle gracias por la que pasó. Ese es nuestro altar familiar. Y es necesario que tú tengas tu altar familiar con los tuyos, que hagas una pausa cada semana, una vez a la semana y te reencuentres con los tuyos. Provócalo. Hay cosas que no son casualidad, que son causales, que hay que provocarlas. Y el altar familiar es uno de ellos. Provócalo. No te dejes llevar por una agenda ocupada de la semana o por una agenda ajetreada del fin de semana o una agenda social de cubrir lo que no pudiste cubrir en la semana. Provoca ese espacio, mejor dicho, provoquemos esos espacios.
donde podamos encontrarnos y de hacer de este altar familiar, por eso digo, el mejor legado para nuestros hijos. Nuestros hijos se van, el nido queda vacío un día, pero que se lleven en sus corazones no solo aquello material que les pudimos haber dado, sino que se lleven en sus corazones lo que aprendieron, que nosotros como padres con errores también, pero les quisimos enseñar de la mejor manera. Entonces, el mejor legado para los nuestros, el altar familiar. Quiero decirte también que sumado a esto, es una decisión que tenemos que tomar siempre. Una decisión como estilo de vida para algo que está enfrente de donde nosotros queremos llegar o lo que queremos hacer. Ustedes tienen planes, ustedes tienen proyectos, yo también los tengo, nuestros familiares los tienen. ¿Y qué mejor manera de encomendarle a Dios cada proyecto de vida? Aparte del legado, esa práctica de que el altar familiar sirva para encomendar a Dios cada una de nuestras vidas, de nuestras situaciones, de nuestras circunstancias, de enseñarle a nuestros hijos la dependencia de que hay un Dios que está sobre todas las cosas. Esa es parte del altar familiar. Encauzarlos, encaminarlos. ¿Cuántos quisiéramos como padres estar en todas las etapas de vida de nuestros hijos? Así como cuando están pequeños y somos tan necesarios para nuestros hijos de enseñarles a caminar, de darles su comida, de limpiarles aún cuando van a hacer sus necesidades fisiológicas. Somos tan necesarios y de repente quisiéramos estar en cada etapa. Mi esposa me dice, ¿cómo van creciendo nuestras hijas? Antes me contaban todo, antes me contaban cada detalle, pero ahora ya están en su mundo. Y no quiero decir que es malo, pero así suele pasar la ley de la vida, lo natural de esta vida. Entonces, aparte de ese legado del altar familiar, la incursión para mandarlos a la vida cotidiana. Esta vida es dura, esta vida no es fácil, pero no caigamos en el papel de victimizar tampoco, porque tenemos en nuestras manos, como conocedores de Dios, las mejores armas y las mejores herramientas para mandar a nuestros hijos o a los nuestros de nuestra casa o salir cada semana con el cuidado de Dios. Porque qué tragedia es que nuestra vida sea una rutina, y me refiero a la vida de hogar, a la vida de familia, que sea una rutina. Qué tragedia es que sea lo mismo cada día de lo mismo. Pero qué bendición es que podamos provocar tiempos de encontrarnos con Dios. Y reitero, no como hacer una iglesita en nuestra casa, sino como un tiempo donde podamos darnos ánimo. Yo siempre con mi esposa hablamos esto y nuestras hijas. Somos un equipo, los 4 somos un equipo. Y como tal, vamos todos en una dirección. Mientras estamos aquí, todos vamos en una dirección. Y si uno de los miembros del equipo se nos va quedando atrás, nos detenemos y vamos por él a traerlo. O sea, todo esto es figurativamente. Y si uno se nos va adelantando mucho, no, espérese. Vamos todos al mismo paso como un equipo. Ustedes ven los partidos de fútbol. De repente hay uno que quiere brillar y sí, tiene la chispa divina, como dicen, pero necesita el equipo, necesita los 10 más. No puede ese meter goles, atajar en la portería, defender, ser centrocampista y delantero a la vez y director técnico. No, hay un equipo. Pero eso se habla, eso se trabaja, eso se prepara. Así el altar familiar. Es un tiempo de preparación, es una capacitación. Yo pongo el ejemplo de los padres con los hijos, pero hoy me están escuchando personas que están recién casadas, esposos, esposas.
Hagan ese altar familiar juntos, hagámoslo y encomendemos al Señor nuestro camino. Dije en un episodio anterior, buscar a Dios ya tiene una respuesta garantizada y es que nos va a ir bien si lo buscamos. Entonces acabo de mencionar del legado que hay y del propósito, del sentido de hacer nuestro altar familiar. Puedes leer un versículo, meditar en él. ¿Qué opinan tus hijos de eso? Y traerlo a la vida diaria. Eso es un altar familiar. Recordar victorias que han tenido juntos. Ponerse de acuerdo en lo que quieren orar juntos para algo que está hacia adelante, como un desafío, como un proyecto de vida, que te aseguro que los tienes, que te aseguro que tus hijos tienen sueños grandes, sueños que quizá ustedes y yo como padres no podemos realizarles, pero qué mejor apoyo de decirle, hijo, yo oro por ti. Yo estoy aquí para apoyarte de todas las maneras posibles. Esa es parte de nuestro altar familiar. Y también quiero decirte que un altar familiar, ¿sabes qué significa también? Que la primera iglesia es tu casa. Nuestra primera iglesia debe ser nuestra casa. Podrás servir, podrás ser un miluso, estar sirviendo en diferentes áreas, pero tu primera iglesia es tu casa, de donde ustedes y yo vamos a dar cuentas. ¿De qué me sirve estarme riendo cada domingo? Estar bendiciones, hermano, aleluya, que sí, que qué bonito. Y disculpen la expresión, llegar como una fiera, como un bus sin freno, atropellando a todos en nuestra casa, golpeando con mis palabras a mis hijos, golpeando con mis palabras a mi esposa. ¿Sabes cómo se llama eso? Una máscara que me pongo cada domingo para aparentar bien y me la quito cuando llego a casa. Ay, todos somos vulnerables a eso. ¿Cuántas veces hemos discutido o llegando a la iglesia o saliendo? Pero la virtud es reconocerlo y decir, no, aquí cambiamos el chip. Porque la primera iglesia es nuestra casa. Y esto no quita que no vas a llegar a la iglesia y no, que no, serio allá y todo eso. Pero tener conciencia que las vidas de los que están en tu casa vamos a dar cuenta un día. Hace unos días me pasó algo con una de mis hijas. Teníamos una plática, bueno, precisamente fue en un tiempo de altar familiar que tuvimos. Y recuerdo que le dije algo a una de ellas, no de la mejor manera. Cuando digo esto es que levanté mi voz y bueno, y yo digo, no, para mí fue decirlo con normalidad, pero ella me dijo, sentí que me gritaste. Y bueno, tuve que reconocerlo y le dije estas palabras. Parecería que cuando te pido perdón y lo estoy reconociendo, como que uno está socavando su autoridad de padre. Pero le estoy diciendo, estoy reconociendo que me equivoqué. Y es que muchas veces suele pasar eso, aún como padres, como líderes. No reconocer nuestros errores no nos hace ser menos. No reconocer nuestros errores, más bien es mejor dicho, reconocer nuestros errores es cosa de grandes. Reconocer nuestros errores es virtud de gente grande. Y no me refiero a grande en tamaño, en edad, sino que a grandeza de espíritu, de corazón. ¿Y por qué pongo el ejemplo de mis hijas y todo? Porque en un altar familiar me ha tocado reconocer las veces que me he equivocado. Y eso no me hace ser menos, ni me ha hecho socavar mi autoridad como padre. Me respetan, me aman, lo siguen haciendo, pero reconocen esa virtud de que identifico cuando me equivoco.
Y disculpen que ponga ese ejemplo mío, pero es lo que yo vivo con mi esposa, con mis hijas. Pero ese altar familiar también te lleva a ti a reconocer las veces que te has equivocado con los tuyos y reconocer el valor que tienen cada uno de ellos. Por eso le llamé a esta parte que un altar familiar o tu familia viene a ser tu primera iglesia, donde tienes que darlo todo. No puede ser luz, como decían los abuelos, luz de la calle y oscuridad de la casa. O como dice la Biblia, si lo quieres oír de la Biblia, no puede ser de aquellos que proveen para los de afuera y para los de su casa no proveen. La primera responsabilidad, amigo, amiga, es proveer para los de adentro de tu casa. Y no solo alimento, no solo vestido, proveer paz, proveer seguridad, proveer confianza, proveer solución en este mundo tan agitado. Decirle a tus hijos que no importa lo que estén viendo, lo que estén pasando en este mundo que es tan duro, tan difícil, que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios que les sustenta y está con ellos. Y el altar familiar es la mejor manera de transmitírselo, de hacerlo. Te desafío con esta plática a que hagas un altar familiar, que apartes unos minutos. Sin protocolo, sin programa, aparta unos minutos de tu fin de semana con tus hijos, así como nos reuníamos. Me viene a mi memoria en aquellos tiempos de los 80 cuando solo había un televisor en la casa y no existían los controles remotos, que tenías que asignar quién iba a cambiar los canales. Pero había un tiempo donde estaban juntos. Hoy no, hoy cada quien puede tener su televisor en la casa, hay control remoto y cada quien por su lado, uno viendo una serie en su cuarto, otro en su computador viendo un programa y otros en la sala viendo una película. Provoquemos momentos de altar familiar para estar juntos. Provoquémoslos, esa es la palabra clave. Provoca el altar familiar y yo te aseguro que van a suceder cosas. No seas de esos padres que llevan a sus hijos pequeños a la iglesia para que el maestro les enseñe Biblia. La responsabilidad es tuya de enseñarle Biblia con tu vida en tu casa. No dejemos a nuestros hijos adolescentes a lo que el mundo les enseñe. Enseñémosles nosotros con nuestra vida, con nuestro altar familiar, cómo enfrentarse a este mundo. Matrimonios que me ven, que me escuchan, no dejemos a la suerte lo que va a pasar con nuestra relación. Traigamos al altar familiar nuestras vidas, nuestras peticiones, nuestros anhelos, aún aquello que se nos dificulta. Porque la primera iglesia, líder que me estás escuchando y que te has gastado con otros, y no quiero decir que es malo, pero has perdido el balance, tu primera iglesia es tu casa, tu esposa y tus hijos. Ahí es donde tienes que darte todos, todo y todos. Esa es la primera iglesia. Quiero invitarte con esta plática a reflexionar, a que si no haces ese altar familiar, es urgente que lo comiences a hacer con los tuyos. Que si un tiempo lo hiciste y lo has dejado de hacer, es tiempo de retomarlo. No esperes más. Levanta un altar familiar. Y retomo el ejemplo que puse al inicio. Un altar familiar que simbolice la victoria, que simbolice la presencia de Dios en tu casa. Hablando de presencia de Dios, la presencia de Dios está contigo cada día, en todo momento. Enséñales a tus hijos a encontrar por medio del altar familiar, a creer, mejor dicho, que la presencia de Dios les acompaña. No les dejes legados que se corrompen con el tiempo.
Un televisor se daña, pasa de moda. La ropa se gasta, pasa de moda. Un carro se deprecia y después hay que cambiarlo. Todas esas cosas se deterioran, pero el legado del altar familiar, de los valores, de los principios, de la fe, de la esperanza, del valor, eso va en el corazón y te aseguro que nada ni nadie se lo va a poder arrancar. El mejor legado que le puedes dar es la confianza y la cercanía con Dios a tus hijos. El altar familiar te sirve para encauzarlos y encaminarlos a la vida que se van a enfrentar cada uno de los de tu familia, pero también reconocer que la primera iglesia se llama casa, se llama familia. Quiero agradecerte una vez más por acompañarnos en esta plática de Semillas de Vida. Puedes buscarnos en nuestras redes, semanal tenemos cápsulas y al final de esta plática también hay un versículo, una cita bíblica que creo que va a ser de bendición para tu vida. Nos seguimos viendo en otro episodio nuevo de Semillas de Vida la próxima semana. No te rindas.